Valientes satoshimaniacos, bienvenidos a la Resistencia Cripto, donde no solo leemos el mercado, sino que lo enfrentamos como guerreros en esta nueva era digital, forjada en el corazón criptográfico. Familia satoshimaniaca. Lo que hemos vivido en las últimas 48 horas es esa típica calma inquietante. No calma en realidad, sino una tensión palpable en el mercado. Ayer, Bitcoin parecía dormido, moviéndose lateralmente, creando ilusiones, atrapando tanto a osos como a toros. Sin embargo, bajo la superficie, los engranajes del poder cripto giran con fuerza. Lo vemos claramente, el Senado ejerce presión con la ley Genius, Robinhood advierte al gobierno. Avalanche destina millones para crear infraestructura, y BingX inyecta 300 millones para combinar blockchain con inteligencia artificial. ¿Y el precio? Está agazapado y tenso, como una bestia listando en la maleza. Lo que está en juego no es solo un rally, es quien dictará las reglas en el nuevo tablero financiero global, mientras muchos observan las velas. El verdadero juego sucede en oficinas, fondos de inversión y servidores donde la IA comienza a tomar decisiones por nosotros. Esto, amigos, no es un mercado común. Es una batalla silenciosa entre lo antiguo y lo nuevo. Y si estás aquí, es porque no viniste solo a mirar desde la distancia. Viniste a combatir con información, estrategia y visión. Senado, stablecoins y Trump, el espectáculo arranca con la ley Genius. Estados Unidos ha acelerado su enfoque en la regulación cripto. El Senado avanza en la ley Genius, que busca regular las stablecoins. Pero atención, no todo es como parece. A pesar de un cómodo 66-32, varios demócratas decidieron renunciar al enterarse de un posible beneficio a Donald Trump. Prepárense. Acaba de lanzar su propia stablecoin, USD1, a través de World Liberty Financial. La senadora Elizabeth Warren arremetió, acusando al proyecto de ser un camino legal hacia la autopromoción política. Habla de conflictos de interés, falta de ética, y lo que se asoma parece una novela de intriga. ¿Están regulando por el bien común, o preparan el terreno para una nueva era del dólar digital, hecho por Trump? Desde el Capitolio Cripto, esto parece un movimiento geopolítico disfrazado de regulación. Robinhood levanta la voz, sin regulaciones claras, Estados Unidos va rezagándose en el juego tokenizado. El CEO de Robinhood, Vlad Tenev, ha lanzado un mensaje resonante en los pasillos de la SEC: o regulamos la tokenización de activos reales, o seremos comidos por los europeos. Con la Unión Europea, Hong Kong y Singapur avanzando rápidamente, Tenev alertó que Estados Unidos está dejando pasar la oportunidad de liderar esta revolución financiera. Sin reglas claras, avisa, habrá fuga de capital, talento y, ciertamente, del futuro. Y tiene razón, la tokenización de activos reales no es fantasía, es la próxima gran ola que se aproxima con fuerza. Pero sin un marco legal, nadie querrá jugar este juego en suelo estadounidense, desde Wall Street hasta el universo blockchain. Se respira miedo regulatorio, y esto, en nuestro ecosistema, siempre genera oportunidades. Avalanche se pone seria, $100 millones para promover la adopción real con Fusion. Olvida por un momento el humo de las memecoins. Hoy se anunció algo sólido, respaldado por grandes capitales. Fusion, apoyado por Avalanche, lanza un fondo de $100 millones para impulsar blockchains modulares y atraer a verdaderos desarrolladores. ¿El objetivo? Llevar la blockchain al ámbito real, logística, salud, energía, finanzas, todo sobre rails descentralizados. Menos ruido, más infraestructura. Avalanche no desea solo ser parte del juego. Quiere que todos jueguen en su red, y eso, amigo, es jugar ajedrez, no póker. BingX lanza una bomba, $300 millones para fusionar cripto e inteligencia artificial. ¡Boom! El exchange BingX acaba de lanzar una mega iniciativa de $300 millones, denominada AI Evolution, con un propósito claro: que la inteligencia artificial se convierta en el motor oculto del nuevo ecosistema cripto. Desde bots de trading inteligentes a sistemas predictivos para usuarios minoristas, la meta es automatizar cada nivel de la experiencia cripto y mantenerte un paso adelante del mercado. Si la IA va a dominar el juego.
BingX quiere que su plataforma sea el campo de batalla para ello. Desde las trincheras digitales, la próxima guerra no solo será de monedas, sino también de inteligencias artificiales. Análisis técnico de BTC, ETH, Sol, XRP. BTC, $104.728 estudiando niveles de resistencia y soporte. El precio de Bitcoin sigue empujando con fuerza hacia la zona de $106.700, mostrando un interés comprador sólido. Sin embargo, enfrenta una resistencia considerable alrededor de $105.500, que ha detenido los intentos de subida en sesiones recientes. La clave para los días siguientes será ver si los alcistas logran romper esta barrera, o si experimentaremos una corrección temporal a soportes en torno a $103.500. El volumen se mantiene estable, indicando que la presión compradora sigue activa, aunque no se puede descartar cierta consolidación antes de un nuevo empuje. ETH, $2.475. Pronto prueba en la zona de $2.575. Ethereum sigue mostrando señales de sólida recuperación, acercándose a $2.575, un nivel que ha actuado como resistencia en días anteriores. La consolidación sobre $2.450 es un buen presagio, pero la verdadera prueba será romper esta barrera actual para intentar ascender a $2.600 o más. De no lograrlo, podríamos presenciar una toma de ganancias que lleve el precio nuevamente a zonas alrededor de $2.400, donde encontraría soporte. La actividad en redes y el volumen de trading sugieren que los grandes actores están atentos, lo que puede provocar movimientos bruscos en cualquier dirección. Sol, $166 con un centavo. Atención al rebote en $163. Solana sigue mostrando buen desempeño en su rango actual, con un sólido soporte en $163 que ha mantenido rebotes recientes. El impulso hacia los $172 es claro, pero la volatilidad de Sol podría causar retrocesos momentáneos. La clave será la capacidad del precio para sostenerse por encima del soporte clave. Si lo logra, el camino hacia los $175 no parece lejano. El volumen muestra signos de recuperación, lo que podría atraer a más compradores a corto plazo. XRP, $2.34. El volumen ha disminuido, pero los grandes en el juego siguen observando. XRP ha sufrido una ligera corrección tras alcanzar un pico cerca de $2.40, pero mantiene una estructura técnica que podría facilitar nuevas subidas. La caída del volumen indica prudencia en el mercado, pero la actividad de grandes jugadores y movimientos de ballenas mantienen la expectación de cambios significativos a corto plazo. El soporte en $2.30 es crucial para evitar una corrección más profunda que podría llevarlo a probar los $2.20 nuevamente. Las piezas del tablero cripto global. En este juego cripto, no solo corren monedas, corren intereses que van mucho más allá de las pantallas y códigos. La reciente ley Genius en el Senado de Estados Unidos, con sus luces y sombras, refleja algo claro. La política está marcando territorio en el ecosistema cripto, buscando el equilibrio entre innovación y control. Pero cuidado, no todo es blanco o negro, hay actores que desean proteger a los usuarios y otros que buscan asegurar su espacio en el nuevo orden financiero. Robinhood, alertando sobre la tokenización sin reglas claras, nos indica que Estados Unidos está en una carrera contrarreloj. Mientras regiones como Europa y Asia se mueven rápidamente hacia regulaciones que fomentan la innovación, aquí nos debatimos sobre cómo manejar un mercado que evoluciona a la velocidad de la luz. Esto no es solo competencia económica, es también un pulso geopolítico para mantener el liderazgo tecnológico y financiero. Por otra parte, los fondos de inversión como Avalanche y BingX invirtiendo fuertemente en la adopción masiva de blockchain reflejan una realidad. La descentralización no es una fantasía lejana, sino una fuerza que ya atrae capital y talento global. Pero, por supuesto, la expansión tecnológica también capta la atención de gobiernos y reguladores que buscan prevenir riesgos sistémicos. El panorama que se dibuja es uno de tensión constructiva, donde la innovación y el control institucional intentan coexistir, a veces en choque, a veces en sinergia. Como siempre, nosotros, desde las sombras del criptoespacio, debemos leer entre líneas y prepararnos para adaptarnos a esta dinámica cambiante.
Tras observar los acontecimientos de hoy, uno no puede evitar preguntarse, ¿esto es progreso, o es solo la antesala de un sistema más controlado? El Senado juega con fuego regulatorio, con stablecoins que parece que más buscan estrategia electoral que innovación financiera. Robinhood no lanza advertencias al aire, está marcando territorio ante un futuro tokenizado donde los activos reales podrían tener su doble digital bajo control o bajo vigilancia. Y mientras tanto, Avalanche y BingX sueltan miles de millones como si supieran algo que aún se nos escapa. Esto no es solo inversión, es una estrategia de posicionamiento en el tablero global. Cada fondo, cada alianza, cada declaración, está configurando el terreno para lo que viene, una competencia entre descentralización y control, y en medio de esta batalla, allí estamos nosotros. Sí, los apasionados del cripto. Los que leemos entre líneas, los que no nos dejamos engañar por titulares, los que vemos en cada movimiento una señal o un engaño. Prepárate, porque los días que se avecinan no serán lineales. Habrá sacudidas, anuncios inesperados y más de un intento de manipulación emocional en el mercado. Pero si mantienes la mente clara y el dedo firme, vas a estar justo donde debes estar, del lado correcto de la historia. Desde las trincheras digitales, nos mantenemos firmes. Esto fue Satoshi Manía Cripto. Nos veremos en la próxima batalla.